Es curioso cómo la película original del Exorcista es de los filmes más populares y más exitosos de Warner, y aún así, a pesar de ello, han sido incapaces de hecho producir una secuela que logre igualar el impacto o el éxito de esa película original. Y bueno, si hemos tenido muchos intentos a través de los años, se tardan bastante en hacer una de estas, pero al parecer ahora tenemos lo que es el inicio de una nueva potencial trilogía de esta franquicia. Así es, al parecer se vienen 3 películas del Exorcista, bueno, técnicamente 2, aparte de la que ya está aquí, y aquí tenemos la primera, El Exorcista Creyentes. Esta es una franquicia que ha estado en todos lados, así que ¿qué tal está esta nueva? Bueno, vamos a averiguarlo. Tenemos a este par de muchachas, una llamada Angela y la otra llamada Catherine, las cuales se van al bosque y misteriosamente desaparecen por 3 días. Eventualmente las encuentran y obviamente empiezan a actuar de una manera bastante extraña. Y después de analizar todas las posibilidades del por qué sus hijas de la nada están de esta manera, los padres de estas muchachas eventualmente serán ayudados por una persona que ya ha experimentado esto. Por supuesto estamos hablando de la mismísima Chris McNeil. Entonces sí, eventualmente se sabrá que las muchachas están siendo poseídas por el mismo demonio que alguna vez poseyó a Regan. Porque al parecer a esta franquicia de verdad le hacen falta muchísimos más demonios, porque siempre es pasus. Como dije, esta franquicia ha estado en todos lados. Tenemos la película original, la cual sí ya no dará miedo al día de hoy, pero todavía es una excelente película. Tiene buenas actuaciones, una buena historia, buenos personajes, momentos memorables, todavía tiene momentos perturbadores. A fin de cuentas, simplemente es una muy buena película. Y luego tenemos El Exorcista 2, la cual es casi el perfecto contrario de la original porque es una película absolutamente terrible. Y luego está El Exorcista 3, la cual en su tiempo fue recibida de una manera un tanto tibia, pero con el paso de los años ha tenido este culto que se ha formado alrededor de la película. Hay muchos fanáticos y muchos dicen que es una grandiosa película. Y puedo ver de dónde vienen con eso. Definitivamente diría que es una buena película. Y después tuvimos no una, sino 2 precuelas del Exorcista. Ambas más o menos siendo la misma historia, pero contadas de 2 maneras diferentes. Esencialmente teníamos a Warner queriendo una precuela y el director Paul Schrader se las dio, pero no les gustó, así que decidieron deshacerse de esa película y hacer una nueva versión de esa película, y eso resultó en El Exorcista, el inicio o el comienzo, y esta es otra película absolutamente terrible. Es casi tan mala como El Exorcista 2, pero no a ese nivel todavía. Eventualmente sacaron la versión de Paul Schrader, la cual sí es mejor, pero todavía no es una buena película. En todo caso es mediocre. Sí, esencialmente la franquicia del Exorcista fue el original Snyder Cut antes de que el Snyder Cut fuera algo que existiera. Y hubo una serie de televisión, no la vi, así que realmente no tengo comentario de esa serie. Y aquí tenemos El Exorcista Creyentes, y si algo prueba que esta franquicia está maldita, no es el hecho de que muchas cosas malas les hayan pasado a los que participaron en la película original, no es el hecho de que algunas personas que participaron en la película original resultaron ser personas absolutamente terribles, casi demoníacas, no, es el hecho de que al parecer no pueden hacer otra buena película del Exorcista, sin contar El Exorcista 3, por supuesto. Porque sí, El Exorcista Creyentes es otra terrible continuación de la película original. Está realizada por David Gordon Green, el cual ya había hecho 3 películas anteriores de Halloween, una de ellas muy buena, las otras fueron consecutivamente más decepcionantes y malas. Así que bueno, al menos pudimos haber tenido un decente inicio a esta nueva trilogía, pero no, lo que tenemos es una trilogía que de por sí ya está empezando bastante mal. Y en este caso es porque se siente que la película no cubre todas sus bases, por así decirlo. Los elementos que ofrece parecen realmente no estar al 100%. Tenemos varios personajes en esta película, se supone que todos ellos deben ser importantes porque un tema muy importante de la película es la unión de gentes de diferentes lados e incluso a veces de diferentes creencias, pero que se juntan en esta causa de salvar a estas 2 niñas que están siendo poseídas. Pero eso realmente no funciona cuando solo hay como 2 personajes que se sienten desarrollados y los demás ni siquiera alcanzan el nivel superficial. El personaje principal de la película definitivamente es Victor, el padre de Angela. Entonces él y en cierta manera su hija Angela son los únicos 2 personajes de la película que están bien desarrollados. Los otros tendrán quizás 1 o 2 elementos que los distinguen, pero aparte de eso no tenemos nada de estos personajes. Vaya, hay un par de personajes que también no tienen punto en estar en esta película. Y ese es el problema, establecen algunos elementos muy interesantes de algunos de estos personajes, pero simplemente dicen lo que el personaje hizo, pero nunca exploran el por qué hizo eso, el por qué tomó esa decisión, porque eso sería interesante, sería darnos más de estos personajes, y claramente a la película no le interesa hacer eso. Catherine es esencialmente la amiga de Angela y ese es todo el personaje que ella tiene. Realmente hace del hecho de que termine poseída por este demonio algo que no se sienta tan importante, porque casi no conocemos a este otro personaje.
Así que cualquier momento supuestamente emocional que tiene que ver con este personaje Catherine termina sintiéndose muy vacío porque, bueno, no es mucho de un personaje. Y también el uso del personaje de Chris MacNeil, una vez más interpretada por Ellen Bernstein, la misma actriz que interpretó al personaje en la película original. Bueno, es bastante decepcionante. Realmente el personaje está aquí simplemente para fanservice, muy mal fanservice, y eso es todo. Termina siendo otro de los personajes innecesarios del film en sí. Supuestamente debe tener un propósito de estar ahí, pero realmente no lo tiene. Y también personalmente ya estoy cansado de que sea siempre el mismo demonio el que aparece en todas estas películas. ¿Por qué no podemos tener otra entidad del infierno que venga a tomar posesión del cuerpo de otras personas inocentes? ¿Por qué siempre tiene que ser Pazuzu? Se siente que es casi siempre lo mismo con este demonio. Dice algunas groserías, corrompe las cosas más inocentes y todo eso, pero es lo mismo que hace en todas las películas. Si van a volver a usar a este demonio otra vez, al menos hagan algo como El Exorcista 3, donde al menos el enfoque de cómo usaban al demonio y cómo actuaba era diferente, y por buenas razones. Y a pesar de que David Gordon Green hizo un muy buen trabajo en su primera película de Halloween, al menos en el elemento de horror, sorpresivamente en esta película del Exorcista, el elemento de horror está bastante mediocre. Muchas veces simplemente es un montón de ruidos que definitivamente te llegan a sorprender, pero eso realmente no es terror. Jumpscares, esencialmente, la peor pesadilla de las películas de horror modernas. Y muchas veces la escena de por sí no es aterradora o perturbante, simplemente es asquerosa y bastante repetitiva. Incluso se puede ver en el look de la película. Muchas veces realmente no hay una buena ambientación o una ambientación apropiada para las escenas de horror de la película. Sí tenemos un par de tomas que se ven bastante bien, pero aparte de eso la película simplemente está ahí filmando a los actores, no se siente nada especial. Parece como si el cinematógrafo simplemente estaba ahí para hacer el trabajo para el que fue contratado y seguir haciendo este trabajo de una manera bastante mundana hasta que terminaran las filmaciones. Casi podría decir lo mismo de la dirección de David Gordon Green. No lo sé, definitivamente podía ver que él quería hacer películas de Halloween. No estoy tan seguro de que de hecho haya querido hacer películas del Exorcista. Tal vez las está haciendo solo por contrato o algo así. No lo sé, no le echó tantas ganas a esta película como a las otras. Y eso que algunas de sus otras películas no fueron buenas. En cuanto a la música, de hecho está bastante bien. Y también vemos unas nuevas versiones de lo que se le conoce como el tema del Exorcista, la canción Tubular Bells. Y bueno, al menos esta vez de hecho la están usando en la película, no solo en los promocionales de la película, y nunca en la película en sí, como muchas de las secuelas y precuelas estaban haciendo. Así que al menos tenemos ese buen detalle de la película, al menos está eso. Y sí, las actuaciones están también bastante bien, excepto que obviamente los actores no tienen mucho material que hacer con estos personajes, así que su talento todavía queda limitado. Sí, es una película bastante vacía y realmente no tan efectiva, es otra película de horror, es otra secuela del Exorcista, es la misma historia de siempre. Y al parecer todavía tenemos que aguantar 2 películas más después de esta. Supuestamente la siguiente llega como en el 2025. Si quieren ver una buena película del Exorcista, bueno, ahí tienen la original, tanto la versión que salió en los cines como la versión del director que hicieron años después. Y por supuesto tienen El Exorcista 3, verdaderamente una de las películas más infravaloradas de todos los tiempos. No serán películas perfectas, algunas de ellas ni siquiera dan miedo, pero todavía son buenas películas aunque sea. Contrario a películas como El Exorcista Creyentes, la cual no es ni una buena película, ni tampoco es una buena película de horror. Pierde en ambos bandos. En fin, eso fue todo en esta ocasión. Si ustedes ya han visto El Exorcista Creyentes, déjenme ver qué pensaron ustedes en los comentarios. Y mientras tanto no lo olviden, yo soy Gerald, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.